by D. Morrow. Y en el tutorial de hoy vamos a ver cómo hemos hecho esta Sega Saturn. Cómo le hemos marcado todos los detalles, cómo le rellenamos los botones en mando, consola, a través de un dibujo que me envía mi amigo Santi. Yo no os entretengo más y adelante vídeo. ¡Callaros, que empieza! Hola, buenas, soy Kulzar y hoy vamos a hacer una Sega Saturn. En concreto vamos a hacer una Sega Saturn japonesa, ¿vale? Es de mi amigo Santi. Santi ya me pasó una consola, una Dreamcast que hay por el canal, que la tengo en color blanca y naranja, es de Santi. Y bueno, y quería hacerse una Sega Saturn y vio una por internet. Buscó por Google, etcétera, Sega Saturn Custom y le aparecieron unas pocas. Y le gustó una con colores celestes, azules, y me hizo esto. Así da gusto trabajar, que alguien con las ideas claras o más o menos claras, que te lo envíen en un boceto, no hace falta que sea un dibujo, pero le ha quedado, la verdad que dibujas muy bien, Santi, y bueno, la ha pintado y así es como quiere que se la hagamos. Y es lo que le vamos a hacer, vamos a respetarle algunos colores, algunos botones, y lo demás se lo vamos a pintar como él dice, en dos tonos, un azul claro y un azul un poquito más oscuro, pero mismo azul, ¿vale? Yo me voy a poner a desmontarla, le añadiremos algún detalle que marca de la casa, ¿sabes? Ya se lo haré yo aquí, en concreto, al mando. Y no sé si le haremos algo más. He pedido las letras de Sega Saturn, ¿vale? A través de eBay y, bueno, llegan, me las hace un chico en cromado. Y, bueno, voy a ver si le puedo hacer como esta. Si nos fijamos, ahora pondré una foto en la S, digamos, de Saturn. Va la mitad de roja, a ver si se la puedo hacer, ¿vale? Bueno, yo me pongo a desmontarla, me pongo a prepararla y nos ponemos a pintar. Bueno, gritaré un poquito para que se me oiga mejor, ¿vale? Ya la tenemos pintada, le he dado dos manos. Una mano de color, he dejado pasar 10-15 minutos y le he vuelto a dar la siguiente mano, ¿vale? Y lo que le he hecho es, le he quitado ya, le he retirado, digamos, bueno, lo que protegía las pegatinas, ¿vale? Tanto esta como esta. Y vamos a barnizar encima, ¿vale? Tocamos. Está seco, pues ya vamos a aplicarle el barniz. Vamos a aplicar un barniz normal, un barniz limpio. No le he añadido nada. Y antes no lo he enseñado, ¿vale? Esto es la conexión del mando. Y tiene muchos puntitos, tiene muchas cositas que se le pueden hacer, rascarle las letras, rellenar los puntitos, estas hendiduras. Podemos hacer una conexión muy, muy guapa, ¿vale? Bueno, yo lo dejo aquí. Y vamos a darle una mano de barniz. Dejaré pasar 10-15 minutos y le daré la capa definitiva de barniz por hoy. Y ya al día siguiente marcaremos y haremos la inversa, digamos. A la oscura le pondremos el color azul clarito y a la clarita le pondremos el azul oscuro, ¿vale? Iremos trampeándolo y algún detalle más que se nos ocurrirá, ¿vale? Bueno, yo lo dejo aquí. Lo pongo a cámara rápida y empezamos a barnizar.
Bueno, y una vez bien seco, ¿vale? Hemos lijado bien y he tapado, digamos, todas las hendiduras para echarle otro color y ha quedado marcadas. Ahora pondré unas fotos para que se vea bien y cómo lo he ido pintando, poco a poco, con poco aire, ¿vale? Lo vamos rellenando. Y retiramos toda la cinta y ahora lo que haremos será con un trapo y alcohol iremos limpiando todo el sobrante que hay por arriba de las líneas, digamos, incluso en el botón. No apretar mucho y el trapo siempre bien estirado, porque si lo dejamos un poquito que nos haga alguna curva, se nos puede meter dentro y nos puede quitar la pintura, que no pasa nada, se vuelve a tapar esa zona y se pinta esa zona, ¿vale? Yo ahora le voy a pintar también la línea al mando y nos mandó el dibujo Santi y quería estas patas, digamos, estos soportes de color azul. Yo me los he llevado, digamos, a donde le puedo hacer mejor el corte. Tanto las pegatinas identificativas de la consola, las he vuelto a tapar, les he vuelto a descintar y las he vuelto a tapar. ¿Por qué? Porque si le damos una capa, las dejamos, le damos otra capa, llega un momento que a la hora de retirarlas, se ha creado ya la película, se ha juntado, se ha unido, digamos, a la pintura que lleva la consola y al retirar, al levantar, no lo podemos llevar. ¿Qué recomiendo? O hacerlo en 2 veces o si las dejamos una vez puestas y hacemos 1, 2, 3 procesos, los que sean, con un bisturí de farmacia, cúter, etcétera, antes de destapar, marcamos y quitamos. Y así no nos llevaremos ningún susto. Me los he llevado. Porque es una lástima tirar de la pegatina y que te levantes un poco de pintura. Si es un color llano, un color liso, un color fácil, no pasa nada. Pero si lo hemos perlado, le hemos echado candy, etcétera, etcétera, va a costar dar la tonalidad. En consolas, en coches, hagáis lo que hagáis, ¿vale? Bueno, y a la tapa de arriba, ¿vale? Le he colocado las letras y me he fijado que la japonesa, por lo menos la que es de color blanco, porque hay dos versiones de Saturn que yo he visto de Japón. Una oscura, que en breve la haré para el canal, y otra clarita, que es la de Santi, la que me trajo. Y la S es en roja. No lo he hecho muy bien. Lo he intentado tapar, perfilar, hacerlo a pistola y no me ha quedado bien. Entonces lo que he hecho, he limpiado, ¿vale? Cuando no estemos seguros, limpiamos y buscamos otra alternativa, que es lo que he hecho, más sencilla. He puesto una cinta y con un palillo de dientes y un poquito de color he ido poniendo pequeños puntitos. ¿Que no ha quedado perfecto? Seguramente no. Pero cuando barnicemos, seguramente con los brillos, etcétera, nos quede algo mejor, ¿vale? Y lo que voy a hacer yo ahora es, le voy a dar una mano aquí, digamos, al mando de color el azul oscuro y a la parte baja de la consola. Dejaremos secar y ya luego limpiaremos todo con alcohol y barnizaremos finalmente, ¿vale? Y ahora luego miraré de cambiar la cámara y ahora pondré vídeo de cómo lo he hecho el otro. Pero mirar, este aire, bajamos lo que se pueda y le vamos tirando suavemente, 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 suavemente. Esto lo haremos en 2 veces, ¿vale? Yo ahora le daré una, dejaré pasar 5 minutos, no hace falta que pase mucho y le volvemos a dar. Ya esta pieza igual, que se nos había quedado aquí unas rayitas extrañas, pero bueno, eso son rayas de lija de abajo, que el sol actúa y el color ha actuado y nos las ha marcado, pero bueno, como ahora le vamos a tirar otro color, no pasa nada, ¿vale? Bueno, yo lo dejo así y ahora ya cambiaremos la cámara para limpiar las líneas de expresión. Bueno, pues ya una vez seco, ¿vale? No se habré dejado pasar 20 minutos, he desempapelado tranquilamente, el mando, por ejemplo, ya lo he limpiado, iré poniendo unas imágenes para que se vea, también le hemos hecho el logo del centro y la parte de atrás ya desempapelado, y una vez desempapelemos, si se nos ha fumado es que hemos manchado con el otro color zonas. Tranquilamente vamos limpiando con alcohol todas esas zonas y ya está. No pasa nada, ¿vale? Lo mismo le hemos cambiado un poquito el diseño de cómo nos las había hecho Santi, porque Santi me parece que me había hecho los cortes hasta aquí, pero bueno, yo creo que así puede dar un toque distinto, ¿vale? Bueno, y vamos a pasar a quitarle el sobrante, ¿vale? Mirad, puede ser una funda de almohada. Está limpia completamente, ¿vale? Y yo cuando me refiero es poner el taco completamente liso. Mirad, ¿veis? Esto es como tiene que estar. Ni una arruga. Bueno, a ver, puede que le pase alguna arruga, tampoco pasa nada, pero tenemos que ir con más cautela. Y
vamos sobre la superficie limpiando. No tenemos prisa, tampoco apretamos una barbaridad, ¿vale? Y ahora vamos a limpiar, digamos, para quitarle lo más grueso, lo más gordo. Y luego, una vez ya hayamos limpiado todo, pasaremos otra vez otro trapo limpio. Porque llega un momento, y más con estos colores azules, rojos, que ¿qué pasa con estos colores? Que no nos damos cuenta, creemos que estamos limpiando, y en verdad lo que estamos es esparciendo la pintura, ¿vale? Así que iremos cambiando de zona. ¿Veis el cambio? Una vez barniz, ahora porque lo estamos viendo todo en mate, pero una vez en brillo esto cambia y mucho. Y aquí dentro igual, le hemos hecho esos detalles y le he lijado las letras con mucho cuidado. Cuando lijamos las letras, si tienen cantos pronunciados, salientes hacia arriba, yo lo que hago, os recomiendo, si no controlamos mucho, que es mi caso, ¿vale? Yo pongo cinta y protejo esos cantos, digamos cinta de carrocero, y voy lijando. Y voy a hacer esto que digamos va a ser lo más complicado, ¿vale? Voy a cambiar el taco y ya luego ya pasaremos a barnizar la consola. Más complicado porque tenemos que ir con algo más de cautela, pero mirad, ¿veis? Suave, pasada suave, no hago un inciso, suave, 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 vamos dando suave, en redonda. A mí me enseñaron siempre a lijar en redonda y también limpio en redonda. Vamos dando, así, para dejar la menor huella posible. Y en varias veces, ¿veis que estoy manchando más que limpiando? Bueno, no pasa nada. Y ahora le quito lo gordo, digamos, y luego paso otra vez, lo limpio, ¿vale? Bueno, yo voy a cortar. Aquí me pongo a limpiar y ya pasamos a barnizar. Y siguiente día, consola montada. Lo que sí que voy a hacer una cosilla a la consola porque le he hecho un detalle al cableado, ¿vale? Del mando, al conector, digamos, y le voy a tirar un poquito de iridiscente. ¿Qué es iridiscente? Iridiscente es un color, ¿vale? Que me pinté hace poco una bici, que tiene como el arco iris, te hace, es una especie de perlado. Tiraremos un perlado muy suave, que Santi no me lo ha dicho, Santi no sé si le va a gustar, pero bueno, lo vamos a sorprender, o para bien o para mal. Y le dará un toque muy, muy bueno, irá acorde con los colores que he puesto en la conexión del mando, que ya explicaré con qué rotuladores se hacen, por si alguien quiere hacerse algo parecido, ¿vale? Yo lo dejo aquí y pasamos a barnizar. Bueno, pues una vez ya bien limpio todo, ¿vale? Yo ya le he añadido algo de iridiscente. No sé si se apreciará bien, ahora pondré unas fotos o unos pequeños vídeos, ¿vale? Le he tirado ya a todas las piezas. A la parte de abajo le voy a tirar ahora, ¿veis? Con poco aire, le vamos dando así, pero solo los laterales. No sé si lo pillaré bien. Nada, es una cosa mínima para que se vean como unos puntitos de color cuando se notará más con el barniz. Queda muy, muy fino y queda muy, muy bien, ¿vale? Y aquí delante un poquito más. ¿Vale? Así que yo ya ahora pasaré a dar el barniz, que lo tengo aquí preparado y se puede dar directamente. ¿Veis? Le acabo de tirar el iridiscente. Y ahora ya podemos pasar a barnizar, que lo haré en 2 veces como hago siempre. Daremos una mano, dejaremos pasar 10-15 minutos y le volveremos a dar otra mano. Bueno, yo me pongo ya a barnizar y lo pongo a cámara rápida.
Bueno, y una vez ya terminada y montada, este es el aspecto que presenta. Pondré unas fotos y unas imágenes para que lo vayáis viendo bien y a ver si puedo sacar ese pequeño pulverizado que le tiramos de holográfico, ¿vale? Que se ven esos puntitos como si fuera un perlado. Al final le cambio un poquito el diseño, ¿vale? De lo que me pasa Santi, la tapa. Bien, no sé si nos hemos equivocado, me equivoco yo, que puede ser, pero bueno, deduje que así iba a quedar mejor. Y los detalles de dentro, que tampoco me dijo que se lo hiciera, y bueno, le hemos ido haciendo algunas cositas, ¿vale? Yo lo dejo ya aquí, espero os haya entendido, espero os haya gustado. Cualquier duda, etcétera, escribidme siempre, sin problema. Y no sé si lo comento durante el vídeo, ¿vale? Este cristal, al final, primero lo pulo, pero luego lo acabo colocando, lo acabo barnizando, que eso se hace muchas veces en los focos de los coches, de plástico, se lija y se barniza, para, digamos, que pille el brillo y los dejas como nuevos, ¿vale? Estoy preparando varias cositas para el canal ahora, una restauración de una Neo Geo, que es interesante, que al final parece que va a ser muy rápido, luego se me complica un poquito y bueno, y acaba siendo un proceso, la verdad que curioso y fácil de hacer, pero sí que me lleva más tiempo, ¿vale? Bueno, un saludo a todos, muchas gracias por todo y cualquier cosa, escribirme.